Muy bien, hermanos. Buenas tardes. Escuela Bíblica Dominical, domingo 25 de febrero. ¿Sí estoy bien? ¿25? No, ¿verdad? No, todavía no llegamos a tanto, ¿ah? 22. Pensé que mañana era 26. No, es 22. Muy bien. Era para ver si estaban alertas. Bueno, pues siguen de pie 3. ¿Cómo le hacemos? Ok. Es que luego me hacen mucho ruido. Ok, nomás no arrastres la silla, mijo, ¿eh? Bien, vamos a comenzar. Miren, hermanos, la clase de hoy, dejé una tarea, va a ser una clase que demanda mucho de ustedes, mucho análisis y atención. Les he venido enseñando el discurso del Monte de los Olivos. ¿En qué capítulo de Mateo está? Bájenle a la música, por favor. Bájenle a la música, por favor. Ay, caray, que se quedaron con la hora de la comida. Bueno, ¿en qué capítulo de Mateo está el Monte de los Olivos? Ahí necesito que estén bien abusadillos. ¿Qué capítulo de Mateo hemos estado estudiando? 24. ¿Qué capítulo de Marcos estamos estudiando? No. 13. Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Entonces, ¿por qué Juan no? Porque solo Mateo, Marcos y Lucas son los evangelios que se llaman ¿cómo? ¿Cómo se les llaman los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas? Sinópticos, porque se puede hacer una sinopsis o se pueden ir comparando paralelamente el uno, el otro y el otro. Bien, les he venido enseñando que todo comenzó cuando el Señor Jesús hace un anuncio, una profecía sobre Jerusalén y el templo. ¿Qué fue lo que anunció el Señor Jesús? ¿Cuál fue la profecía que les dio el Señor Jesús? Micrófono, hermano Ale. ¿La destrucción del templo? La destrucción del templo. Agárralo, Ale, agárralo. ¿Qué palabras usó para describir la destrucción del templo? Que no quedaría piedra sobre piedra que no sea derribada. No quedaría piedra sobre piedra. O sea, el Señor anunció una destrucción total. Pónganlo en perspectiva. Nosotros podemos ir a zonas arqueológicas de México y ahí vemos vestigios de las culturas prehispánicas. Si ustedes buscan en internet, encontrarán ruinas de la antigua Roma, ruinas de la antigua Grecia y de otras poblaciones. Pero de Jerusalén y el templo no quedó ni siquiera un vestigio de ruina, quedó completamente destruido. O sea, la profecía de Jesús de no quedará piedra sobre piedra se cumplió al pie de la letra, o sea, quedó todo destruido. ¿Ok? Entonces, cuando el Señor anunció eso, ¿a quién se lo anunció? Micrófono, hermano, no a lo los alejes. discípulos que iban con él. Ya déjatelo ahí contigo, pues va a estar a sus discípulos, se lo anunció a sus discípulos. Cuando el Señor le dice eso, esto es un anuncio completamente inesperado y deja a sus discípulos, diríamos hoy, en shock. ¿Cómo que vas a destruir el templo? La destrucción del templo, presten atención, la destrucción del templo, ¿qué significado tendría para los discípulos del Señor que lo escucharon? Que el Señor dice, ven todo esto, porque ellos se maravillaron, mira Señor, qué edificios, mira Señor, qué piedras. El Señor dijo, ven todo esto, de cierto os digo, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. ¿Qué impacto les produciría eso a sus discípulos, que eran sus discípulos, pero eran judíos? ¿Qué creen que les produjo a ellos? Lo voy a preguntar de otra manera. ¿Qué representaría para ellos que el templo fuera destruido?
¿Sería como cualquier otro edificio que se cayera? Que en realidad no es ahí el verdadero lugar santísimo que tenía que recibir la honra, yo me imagino. Bueno, en su momento, Edith, llegaron a concluir eso. Hasta lo escribieron en la carta a los hebreos. Entendieron cuál era el verdadero templo, cuál era el verdadero sacrificio, el verdadero sacerdote. Pero en el momento que Jesús se los dijo, todavía no lo entendían. Los agarró de sorpresa. Un templo destruido, ¿qué representaría para un judío? Para cualquier judío. Pues que se vendría abajo en lo que tenían ellos puesto su fe, ¿no? En donde ofrecían sacrificios, donde bajaba la presencia de Dios, todo eso se venía abajo. Muy buena respuesta. Se venía abajo no solo el edificio físico, sino todo su sistema religioso, todo su sistema sacrificial, su identidad. Pónganse a pensar entre otras cosas. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando el Señor Jesús era un niño de 12 años? En el Evangelio de San Lucas, que dice que por un momento se le perdió a sus padres. ¿Y después dónde lo encontraron? En el templo. ¿Dónde? En el templo. En el templo. Porque ese día andaban en Jerusalén. Por eso se les perdieron. Si estuvieran en la ciudad natal, pues Nazaret era una villa chiquilla, pero fueron a Jerusalén. Entonces lo encontraron en el templo, disertando con los doctores de la ley. Entonces, el templo lo era todo para los judíos. O sea, la gente iba cada año a adorar a Jerusalén. Los salmos lo indican. ¿Quién subirá a su monte santo? ¿Quién adorará al Señor? Jerusalén era el centro de todo, porque ahí estaba el templo. Entonces, una Jerusalén sin templo pierde todo su significado. Ya no hay nada a qué ir, ya no hay nada a qué adorar. Entonces, cuando el Señor les dice, no quedará piedra sobre piedra, despertó en ellos un gran impacto, y de ahí derivan las preguntas que ellos le hicieron, que es en lo que nos hemos estado basando, en lo que le preguntaron al Señor. En base a lo que oyeron, ellos le hicieron preguntas. En Mateo 24:3, veamos lo que le preguntaron. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? Lo que él les acababa de anunciar. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Si yo no estudio Marcos y no estudio Lucas, me voy a dar cuenta de algo, que Marcos y Lucas no son las preguntas tal como aparecen ahí. ¿En qué pasaje de Marcos 13, en qué versículo de Marcos 13 está esta pregunta? Búsquenlo. ¿En qué versículo de Marcos 13 está el equivalente a esa pregunta? Te voy a estar pidiendo, Adrián, que vayas y vengas entre uno y otro. A ver, díganme, ¿cuál es? Marcos 13, ¿qué? Más agilidad. ¿Ya llegaron a Marcos 13 de perdida? A ver, ¿en qué versículo de Marcos 13 está el equivalente a esas preguntas? 13, 3 y 4, pero vamos al 4. Marcos 13, 4. Dice, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Léanlo ustedes, 1, 2, 3. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Volvamos a Mateo 24, 3 y díganme qué diferencia hay en las preguntas, en la que leyeron entre todos y la que está aquí. ¿Qué hay de diferencia aquí con Marcos 13, 4? Micrófono, hermano. Así es. ¿Qué señal habrá de tu venida? Eso no viene en Marcos 13, 4. ¿Y qué otra pregunta? ¿Usted misma, hermana?
Y hay otra pregunta ahí mismo, que tampoco está en Marcos 13:4. El fin de los siglos. Y del fin del siglo. O sea, en Mateo aparece, la primera pregunta sí aparece en Marcos, ¿cuándo serán estas cosas? Pero en Mateo aparecen otras dos preguntas, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Volvamos a Marcos 13:4. Aquí no aparece ni qué señal habrá de tu venida ni del fin del siglo. En Lucas 21 hay otro versículo equivalente. ¿Cuál es? En Lucas 21, ¿cuál es el versículo a buscar? 7. Léanlo en voz alta. 1, 2, 3. Y le preguntaron, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Comparen estas preguntas con las de Marcos 13:4. Pon Marcos 13:4. ¿Ven alguna diferencia significativa? Vuelve a poner Lucas 21:7. ¿Cuándo será esto? ¿Qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Marcos 13:4. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas han de cumplirse? ¿Notan alguna diferencia significativa entre Marcos y Lucas? Pues una dice suceder y la otra cumplirse. No es significativo. ¿Sí se entiende? O sea, pueden usar una palabra equivalente, pero en sí le están preguntando ¿cuándo? ¿Sí lo ven? ¿Cuándo serán estas cosas? Lucas 21:7. ¿Cuándo será esto? Es la misma pregunta. Ahí mismo en Lucas, ¿qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Marcos 13:4. ¿Qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Simplemente son las mismas preguntas. ¿Sí lo ven? Pero en Mateo 24:3 no son las mismas preguntas. Vayan a Mateo 24:3. ¿Cuáles son las preguntas aquí? La primera sí aparece en las otros dos, ¿sí? ¿Cuándo? ¿Cuándo serán estas cosas? Pero en Mateo no habla de cuál es la señal cuando se cumplan estas cosas, sino que preguntan en Mateo, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Sí entienden? ¿Sí vieron la diferencia? Ahora, ¿por qué estamos analizando esto? Porque la creencia de las iglesias se ha dividido principalmente por solamente estudiar la versión de Mateo. Si todas las iglesias estudiaran Mateo, Marcos y Lucas en este pasaje, tal vez llegarían a la verdad. Es decir, ahorita muchas iglesias están equivocadas en la interpretación, incluyendo en la que nos congregamos por mucho tiempo. ¿Por qué razón? Porque se enfocan en la versión de Mateo, sobre todo en las dos preguntas que solo aparecen en Mateo. ¿Cuáles son las dos preguntas que solo aparecen en Mateo? Con micrófono, hermano. Ya saben que es con micrófono. De la señal de su venida y del fin del siglo. Exacto. Esas dos preguntas solo aparecen en Mateo. Entonces, si yo ignoro que también esas preguntas están en Marcos y también están en Lucas, y solo veo Mateo, corro un riesgo hermenéutico. ¿Qué es la hermenéutica? El arte de la interpretación. Entonces, corro un riesgo en malinterpretar el texto. Por ejemplo, si le dicen, ¿qué señal habrá de tu venida? Jesús les hizo un anuncio. ¿Qué iba a pasar? Iba a destruirse el templo. Las preguntas que le hicieron a Jesús eran con relación a la destrucción del templo. Vamos a Marcos 13:4. En Marcos 13:4 le están preguntando, ¿cuándo serán estas cosas? ¿De qué cosas están hablando? De la destrucción del templo.
¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Primero fue, ¿cuándo van a ocurrir? ¿Qué señal habrá cuando todas estas cosas? ¿Cuáles son todas estas cosas? La destrucción del templo. Vamos a Lucas 21:7. Y le preguntaron diciendo, ¿cuándo será esto? ¿Qué es esto? La destrucción del templo. ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Otra vez, ¿cuáles cosas? La destrucción del templo, la destrucción del templo, la destrucción del templo. Yo debo tener en mente eso. Si yo pierdo de vista eso, me voy a desviar. Muchos se han desviado a leer solo Mateo 24:3 y olvidarse de que el Señor está hablando de la destrucción del templo. Ponlo, Mateo 24:3. Corren el riesgo de olvidarse de que el Señor les habló de la destrucción del templo. Entonces, cuando dice, ¿cuándo serán estas cosas? Mateo, primera pregunta, ¿cuáles son esas cosas? La destrucción del templo. Pero luego dice, ¿y qué señal habrá de tu venida? Si alguien se olvida de que el Señor les habló de la destrucción del templo, yo puedo confundirme y decir, ¿qué señal habrá de tu segunda venida? Cuando el Señor no estaba hablando de eso, estaba hablando de la destrucción del templo. Entonces, ¿qué señal habrá de tu venida? Pensaríamos que los apóstoles le están preguntando, ¿y a todo esto cuándo va a ser tu segunda venida? Cuando el tema era la destrucción del templo. Entonces, muchas iglesias, muchos sistemas doctrinales han errado terriblemente por interpretar que ahí los apóstoles le están diciendo, ¿cuándo será tu segunda venida? Ciertamente viene la palabra venida, pero la palabra venida tiene que estar armonizando con el tema. ¿Cuál es el tema? La destrucción del templo. ¿Me van siguiendo? Como Marcos y Lucas no dice nada de la segunda venida en las preguntas, pensar yo que en Mateo le están preguntando por la segunda venida, voy a empezar a entender que todo lo que el Señor les contestó aún no ocurre, porque ocurriría hasta la segunda venida. Quiero su atención. ¿Me van entendiendo? Si yo pienso que aquí ellos le preguntaron por la segunda venida, yo voy a interpretar que todo lo que dice Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21 es futuro para nosotros, porque lo asociaríamos con la segunda venida. Pero la destrucción del templo ya pasó, años 70 después de Cristo. Yo debo tener mucho cuidado que esa pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida?, se interprete correctamente para no desviarme y pensar, y ahorita voy a hacer un repaso, que todo lo que Jesús dijo, yo se los he venido enseñando, todo lo que Jesús les contestó era aguas. Esto va a pasar antes de la destrucción del templo. Pero los que crean que ahí está hablando de la segunda venida, interpretarán que todo lo que Jesús les dijo es aguas. Esto pasará antes de mi segunda venida. O sea, que nada de eso ha pasado todavía y lo estaría yo empujando al futuro. ¿Me expliqué? Y luego dice, y del fin del siglo, hace como un mes, hicimos un ejercicio, espero que lo recuerden. ¿Qué es el fin del siglo? Nos pusimos a repasar y la mayoría de las interpretaciones que revisamos traducían fin del mundo. ¿Se acuerdan? Casi todas las traducciones, aparte de Reina Valera, que traduce fin de siglo, casi todas decían, ahí está, mira, ahí está la NBI. ¿Cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? La mayoría mal traducen fin del mundo. ¿Por qué traducen mal? Porque, regrésate Reina Valera, porque cuando dice qué señal habrá tu venida, interpretan que venida es su segunda venida. Y como es segunda venida, ellos dicen, seguramente siglo es el fin del mundo. ¿Sí se van siguiendo?
Entonces, eso ocurre nada más en Mateo y la interpretación es mandarlo al fin del mundo. Todo lo que Jesús dijo, para quien lo interpreta así, entonces aún no ocurre, porque es para la segunda venida o para el fin del mundo. Pero Reina Valera tradujo fin del siglo. Siglo y mundo no es lo mismo. Para empezar, no es lo mismo porque usan dos palabras distintas en griego. La palabra para mundo es bien conocida, cosmos. Si fuera el fin del mundo, ahí se hubiera dicho para el fin del cosmos. Pero la verdad es que no usa la palabra cosmos, usa la palabra aión. Y la palabra aión no significa mundo físico. La palabra aión puede significar era, época, o como lo traducen los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, cuando dice siglo, su traducción está de este tamañote. Dicen, este malvado sistema de cosas. Y en el siglo, este malvado sistema de cosas. Y en toda la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras de los testigos de Jehová, donde dice siglo, le ponen este malvado sistema de cosas. Bueno, aunque es una traducción medio explicativa, lo que quieren decir es que siglo no es lo físico, es el sistema. Es el sistema, es la era. Entonces, cuando los apóstoles le dijeron, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesús no les habló del fin del mundo. ¿De qué les había hablado Jesús en lugar del fin del mundo? De la destrucción del templo. Y la destrucción del templo, los apóstoles la identifican como fin del siglo. ¿De qué estará hablando? Para los apóstoles, el fin del templo es el fin del siglo. ¿Qué tenían en la cabeza los apóstoles al preguntarle, ¿y del fin del siglo? ¿Qué era siglo para los apóstoles pensando en la destrucción del templo? ¿Qué les dije? ¿Cómo traducían los testigos de Jehová siglo? Este malvado sistema de cosas. Yo me quedaría con este sistema, punto. Sistema, era, época. Hagan de cuenta que le están diciendo, ¿qué señala tu venida y del fin de este sistema? Algunos traducen el fin de esta era. Rásquenle. La única traducción que me dijeron, creo que lo dijo la hermana Gaby, fue la que decía fin de esta era. ¿Alguien la tiene por ahí? Porque todas, la mayoría que buscaron decía fin del mundo, fin del mundo, fin del mundo, fin del mundo. Es una traducción errónea, porque Jesús no les estaba hablando del fin del mundo, les estaba hablando del fin del sistema judío. ¿Alguien se acuerda cuál era la traducción? ¿Cómo? ¿Micrófono? ¿Cómo era? ¿Qué traducción? Palabra de Dios para ti. Ok, ¿qué dice? Cuando estaba sentado en la montaña de los olivos, los discípulos se le acercaron en privado y le preguntaron, dinos, ¿cuándo será esto? ¿Cuál es la señal de tu venida y el fin de la era? El fin de la era es más exacto junto con fin del siglo que decir fin del mundo. Fin del mundo es un error. O sea, hay muchas traducciones que tienen errores garrafales y ustedes lo tienen que saber. No me vengan con que es Biblia, es Biblia. Ahorita le hice un favor a la traducción de los testigos de Jehová, ¿verdad? Está bien, este malvado sistema de cosas, pero los testigos de Jehová, Juan 1:1, lo echan a perder. Porque dice el Juan 1:1, y el verbo era Dios. Y ellos traducen, y el verbo era un Dios. Tacha. O sea, también se avientan sus pifias. Pero eso de la traducción del siglo se las valgo para este efecto. Sí, siglo es sistema. Entonces aquí lo que los apóstoles le estaban preguntando era en relación a la destrucción del templo, porque fue lo que Jesús les anunció. Entonces le preguntan, ¿cuándo serán estas cosas, la destrucción del templo? ¿Qué señal habrá de tu venida? Ahí viene la tarea que les dejé. ¿Qué señal habrá de tu venida? No es tu segunda venida, es tu venida en juicio sobre Jerusalén. No es tu segunda venida, porque Jesús no les anunció nada en ese momento sobre su segunda venida.
les anunció la destrucción del templo, que pasó hace casi 2000 años. Les estaba anunciando algo que se cumplió en los días de ellos. ¿Me estoy explicando? ¿Alguna pregunta aquí? A ver, por favor. Si alguien tiene una pregunta o alguien que me diga, hermano, así le estoy entendiendo. A ver, ¿qué les deja esto? No se sientan mal si batallan, porque estoy remando contra una fuerte corriente de lo que nos han enseñado por años. No se sientan mal si les cuesta trabajo entenderlo, pero quiero escuchar para ver qué tanto están entendiendo o qué tan bien lo estoy explicando, porque a lo mejor yo dije, me vendrá una explicación clarísima y resulta que nanay. A ver, quiero escucharlos. Adelante, Manuel. Hermano, con respecto a la tarea, sí, estaba yo un poquito confundida porque el Señor viene hablando de la destrucción del templo, de lo que iba a pasar, ahorita lo estábamos viendo. Pero ya en el versículo 29 habla acerca de la venida del Hijo del Hombre, porque dice, inmediatamente de esta tribulación, y luego ya empieza a narrar lo que va a suceder con la naturaleza. Y más abajito dice, así verán venir al Hijo del Hombre. O sea, ahí ya no estaba hablando acerca de lo que iba a pasar, que ya pasó, la destrucción después del templo, ya estaba narrando algo que iba a ser ya más adelante. ¿Y la tarea la hicieron? ¿Qué les dejé de tarea? Sí, Ale, está bien, hermana Gaby, ahorita voy ahí. Sí, hermano, por eso precisamente les dejé la tarea. Sí, Ale. Es que yo también estoy sobre eso, sobre la tarea, porque yo lo que hice es que la leí, perdón, la leí, pero yo lo que a mi entender dije es que se trata ahí de dos preguntas en una. O sea, está diciendo, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo será la destrucción del templo? ¿Y qué señal habrá de tu venida? O sea, que el Señor le estaba respondiendo a dos tipos de preguntas, a la destrucción del templo y a la señal de tu venida, porque de la tarea que dejó, las citas que vienen ahí, nos manda Apocalipsis, nos manda Isaías, a Ezequiel, a Joel, y cuando cierro con Apocalipsis, o sea, habla del sello de cuando viene la destrucción, y yo dije, entonces, ¿será que son una pregunta pero está dando dos respuestas? Ok, es muy parecido a lo que acaba de decir hermana Gaby. Vamos a llegar ahí. Por eso estoy utilizando tiempo para entender la base. La base es, por eso les dejé la tarea. Porque en Mateo, el Señor contesta lo mismo que contestó en Marcos y lo mismo que contestó en Lucas. Aunque en Mateo las preguntas son algo distintas, la respuesta de Jesús es la misma en los tres. Es decir, en Marcos y en Lucas no le preguntaron estrictamente sobre tu venida y sobre el fin del siglo. ¿Se acuerdan que ya lo vimos eso? Aún así, el Señor le contestó lo mismo en los tres evangelios. Entonces, si el Señor contestó en Marcos y Lucas algo que no le preguntaron, habría que revisarlo. No le preguntaron por su segunda venida, ni le preguntaron por el fin del mundo. Y el Señor les dio una respuesta. Hay que entender que les respondió. Por eso al principio de la clase les dije, este es un tema bien importante para interpretar correctamente el texto. Entonces, veamos esto. Vamos al texto que usted me dijo, ¿fue el 29? Vamos al 28. Vamos a Mateo 24, 28. Dice, Mateo 24, 28, rapidito, porque el tiempo se va. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. ¿Se te trabó, Adrián? Ok. Bueno, uno más, hermana, váyase otra vez hasta el 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Ese pasaje es casi universalmente entendido como la segunda venida de Cristo. La mayoría de los sistemas de interpretación bíblica mencionan que esa es la segunda venida de Cristo. Vamos a irlo viendo despacito. Esto ya lo hemos visto en las clases anteriores, pero no tengo problema en volverlo a repetir. Miren, vámonos a la versión de Marcos primero. Marcos 13. Algunos textos me voy a ir rápido porque ya los expliqué, espero que todos los tengan bien claro. Vamos a Marcos 13.
Entonces, dice el versículo 4. ¿Alguien lea el 4? Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Fíjense bien, Marcos y Lucas, voy a agarrar a Marcos, no tocan el tema de tu venida, ni tocan el tema de fin de siglo. Y aunque no tocan tu venida, ni fin de siglo, la contestación es la misma que en Mateo, donde sí se lo preguntan. Entonces, cuando yo digo tu venida, siempre se piensa que es tu segunda venida. Pero recuerden que el Señor les habló de la destrucción del templo. Vamos a ver aquí, ¿qué les contesta el Señor? Vamos al 13:5. Dice, Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe. Pregunta, ¿a quién le está haciendo esa advertencia? A los discípulos. Todo lo que Jesús vaya a decir, se lo está diciendo directamente a ellos, no a cristianos de otra época. No a cristianos de otra época. Eso es para ustedes, para los que me están oyendo. Dice, mirad que nadie os engañe. Obviamente, esa advertencia también yo la puedo hacer mía. Pero ahí Jesús no me la estaba diciendo a mí. ¿Sí entienden la diferencia? Yo puedo decir, sí, yo voy a adoptar, que tampoco a mí nadie me engaña. También yo lo voy a hacer mío. Pero para interpretar el texto me debe quedar claro que es a sus discípulos a quienes se lo está diciendo en ese tiempo. ¿Por qué es importante esto? Para ubicar de qué momento está hablando el Señor. ¿Me expliqué? No está hablando de mi momento, ni el de ustedes. Está hablando del momento de sus discípulos. ¿Perdón? En ese momento no se estaba refiriendo al futuro, estaba exactamente diciéndolos a ellos, que también aplica para nosotros, pero en ese momento era... Esa es la realidad. Todo lo que Jesús dijo, tomémoslo en cuenta, porque también tiene aplicación para nosotros. Pero él estaba hablando de las cosas que iban a ocurrir en aquel momento. Es bien importante para que sepamos cuándo iba a ocurrir. Seguimos, verso siguiente. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. ¿Aplica también para mí? Sí, pero eso que Jesús dijo también ocurrió en su tiempo. Justo antes de la destrucción del templo, lo repasamos en el libro de los Hechos. Gamaliel habla de un Judas, de un Teudas. En Hechos 21, un romano le dice a Pablo, ¿eres tú aquel egipcio? Entonces, hubieron muchos que se hicieron pasar por el Cristo y engañaron a muchos. Ese engaño ya ocurrió. Pero en nuestros tiempos siguen habiendo muchos ungidos que arrastran a la gente tras de sí. Pero el Señor particularmente está hablando de los engañadores de aquel momento. ¿Me van siguiendo? O sea, sí puedo hacer lo mío como una advertencia para mí, pero históricamente se iba a cumplir en los tiempos de ellos. Seguimos. Dice, mas cuando oigáis de guerras, de rumores de guerras, no os turbéis. Este pasaje ya lo estudiamos. Yo le decía que es absurdo aplicarlo a mi tiempo, porque ahorita no hay, que digas, ay, guerras, rumores de guerra, tenemos 200 años de guerras sin parar. Bueno, 180 años, sin parar las guerras. O hay una guerra aquí, o hay una guerra allá, o hay otra guerra atrás. Entonces, ¿por qué Jesús dijo eso? Porque les explicábamos que en los tiempos de Jesús, el imperio romano se mantenía en paz por la fuerza de Roma. No habían batallas, no habían guerras, porque Roma ya tenía todo conquistado y controlado. ¿Cómo se llamaba ese régimen? ¿Se acuerdan? El régimen de paz. La Pax con X, la Pax Romana. Entonces, cuando Jesús dijo, cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, caray, entonces sí sería algo fuera de lo común. En un tiempo de paz, hay rumores de guerra. Dices, bueno, cuando oigas esos rumores de guerra, ya está cerca. ¿Qué está cerca? La destrucción del templo. ¿Sí me van siguiendo? Entonces dice, no os turbéis ustedes, cuando ustedes, Pedro, Juan, todos, cuando ustedes oigan de guerras y de rumores de guerra, no se turben porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. ¿A qué le llama Jesús ahí el fin? A la destrucción del templo, no al fin del mundo.
Por eso mucha gente vive confundida porque cree que el Señor está hablando de su segunda venida, pero está hablando de la destrucción del templo. Entonces dice, aún es necesario que suceda eso, rumores de guerra, pero aún no es el fin, o sea, aún no es el cumplimiento de lo que yo les dije que va a pasar, que no quedará piedra sobre piedra. ¿Vamos bien? Seguimos. O sea, esos textos, casi a cada texto le he dedicado toda una clase en días anteriores. Ahí revisen la grabación. Dice, porque se levantará nación contra nación. ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros levantándose nación contra nación? 160 años. Entonces Jesús lo anuncia como algo novedoso en aquel tiempo. O sea, que hoy te digan, ay hermano, mira cuántas guerras hay, ya se va a cumplir lo que dijo el Señor. Estamos hablando de dos cosas diferentes. Nosotros no estamos en tiempo de paz en este mundo a nivel global. Entonces dice, y habrán terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principio de dolores. Es esto. Cuando decía terremotos, les dejé una tarea y me la trajeron. Una gran cantidad de terremotos registrados antes de que el templo cayera. Muchos terremotos inclusive fueron en la década del 60. ¿El templo cuándo cayó? En el año 70. Entonces, en la década de los 60 hubieron infinidad de terremotos en todo el Imperio Romano. O sea, porque dice, ay, es que ahorita han habido muchos terremotos. Siempre han habido. Lo que pasa es que no tenían el nivel de comunicación que tenemos hoy nosotros. Bien, seguimos. Oh, espérate ahí. Habrá hambres y alborotos. ¿A qué le llamó el Señor alborotos? El gran alboroto de ese tiempo es la rebelión de los judíos celotes contra el Imperio Romano. Cuando hablamos de que Roma destruye Jerusalén en el año 70, es porque hubo un alboroto producido por los judíos a la mitad del año 66 después de Cristo. Hubo una rebelión en contra de Roma por los judíos celotes, y eso no había habido un solo alboroto contra Roma en toda esa época. Entonces no habían guerras, no habían alborotos, pero dijo el Señor, habrán terremotos en muchos lugares, regrésate, y habrá hambres y alborotos. Principio de dolores son estos. Entonces, principios de dolores, el Señor no le llamó a su segunda venida, le llamó principio de dolores a lo que era previo a la destrucción del templo. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Si ustedes se fijan, yo estoy siendo cuidadoso de explicarles de dónde sale esta interpretación del anuncio que hizo el Señor. El Señor no les estaba diciendo, ¿saben qué? Se va a acabar el mundo y yo voy a volver por segunda vez. No en ese momento. En ese momento la conversación giraba alrededor, no quedará piedra sobre piedra de este templo. ¿Sale? Seguimos. Pero mirad por vosotros mismos. Otra vez, ¿a quién se está dirigiendo? A sus discípulos. Porque os entregarán a los concilios. ¿Se acuerdan que en Hechos 4 y 5 Pedro y Juan fueron llevados al concilio? Y en las sinagogas os azotarán. Pablo, ¿cuánto dice de los judíos? ¿Cuántas veces he recibido 40 azotes menos uno? Eso ya ocurrió. O sea, no es que a ti y a mí nos van a mandar a algún concilio, a alguna sinagoga. Eran advertencias para esos discípulos. Dice, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa mía. Pablo fue llevado ante Festo, fue llevado también ante el rey Herodes Agripa, fue llevado ante Nerón. Entonces eso se cumplió con ellos. Luego dice, y delante de gobernadores y reyes os llevarán por causa de mí para testimonio de ellos. Y efectivamente, Pablo testificó frente a otros dignatarios que le dijo a Agripa, por poco me persuades de ser cristiano, para testimonio de ellos. ¿Sí? Entonces eso ya ocurrió. Seguimos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Les dejé una tarea que me hicieron. Hermana Lorama fue la que aportó muchos textos. En Colosenses, en Romanos, en diferentes cartas, San Pablo habla de que el evangelio ya se predicó en todo el mundo. Nosotros podríamos decir, Pablo, no es cierto, ni siquiera se había descubierto América, pero ¿de qué mundo hablaba Pablo? De su mundo, el Imperio Romano. Entonces el Señor Jesucristo dice que para cuando caiga el templo, todo el Imperio Romano ya habrá escuchado el evangelio. Y así sucedió. ¿Sí?
pasa es que dice, es necesario que el evangelio se predique antes a todas las naciones. El contexto, todas las naciones, es todas las naciones conocidas, constituidas alrededor del imperio romano. Seguimos. Pero cuando os trajeren para entregaros, os trajeren ¿a quiénes? A ellos, a los discípulos. No os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Esto yo les pregunto a ustedes, ¿creen que también tenga aplicación para nosotros? Sí. También nosotros en algún momento nos vamos a ver en aprietos o nos hemos visto en aprietos y alguien nos ha cuestionado nuestras creencias y hemos hablado y el Espíritu Santo ha estado con nosotros. También tiene aplicación para nosotros, pero históricamente le sucedió a los discípulos. ¿Estamos? ¿Qué pasó? Ok, seguimos. Y el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Eso que se oye peliculesco ya sucedió. Va a llegar un momento, yo creo que ya se acerca el tiempo, unas 2 semanas, ya que ya hemos repasado bien lo que dice la Biblia, me voy a traer el libro de Josefo para que empecemos a ver cómo Josefo registró que eso que anunció el Señor sí sucedió en ese alboroto de los judíos contra los romanos. ¿Sí? Entonces ahí Jesús lo anunció, pero cuando traigamos el libro histórico ahí vendrá cómo se cumplió. ¿Seguimos? Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Fíjense bien. ¿Seréis aborrecidos quiénes? Los discípulos del Señor. Pero va la siguiente. Seréis aborrecidos de todos. Todos los van a aborrecer a ustedes. ¿Quién es todos? ¿Sobre quién va a caer el juicio? Sobre los judíos incrédulos. Los judíos incrédulos aborrecerán a los cristianos. ¿Qué es lo que les he enseñado? Que efectivamente Roma emprendió persecuciones contra los cristianos. Eso está en la historia. Pero antes del derribo del templo, los únicos que persiguieron cristianos fueron los judíos. Las persecuciones romanas vendrían después. Toda persecución está registrada en el libro de los Hechos. En los libros de los Hechos vean cómo Pablo fue perseguido de ciudad en ciudad en ciudad por los judíos. Dice, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin. ¿El fin de qué? De la destrucción del templo. No está hablando de la segunda venida. Estoy explicando. Dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Salvo de qué? ¿Salvo de qué? ¿De qué está hablando el Señor? ¿Qué está anunciando el Señor? De la destrucción y lo que va a ocurrir Será ahí. salvo de la destrucción que viene sobre Jerusalén. Los discípulos ya eran salvos de la condenación eterna. Ya eran hijos de Dios. Pero el Señor, cuando dice el que persevere hasta el fin, no está hablando de que podrían perder su salvación. Serán salvos de morir en el juicio que viene contra Jerusalén. Sí, hermano. Micrófono, para que lo escuchen hasta el paso. Yo tengo una duda. Entonces, nosotros, ¿cuándo vamos a saber que la Biblia dice que es la destrucción, bueno, que va a ser del fin del mundo? ¿Cómo vamos a distinguir? Bueno, ahorita ya nos está explicando usted eso, pero ¿cuándo? Lo que pasó, le estoy explicando lo que pasó antes. Sí, pero ¿cómo vamos a saber nosotros cuándo está hablando realmente del fin del mundo? Esa es una gran pregunta que es en la que quiero que nosotros cambiemos. Si ya entendemos que esto es para la destrucción de Jerusalén, nosotros somos llamados a esperar su venida pacientemente, estar trabajando en la predicación del Evangelio, en la propagación del Evangelio, y el Señor vendrá cuando nadie se lo espere. Entonces, la contestación a su pregunta es no tanto prestar atención a las señales, porque el Señor dio señales para la destrucción de Jerusalén. Pero para la venida del Señor, aun cuando por todos lados se habla de señales, de guerras, pues imagínense, desde hace 180 años ya pensaríamos que ya vino el Señor. No,
nosotros como cristianos, le prometo que voy a ahondar más, casi este es el siguiente tema cuando hayamos hecho este examen. ¿Qué entonces con nosotros? Esa es su pregunta. ¿Qué conmigo? Le doy ese adelanto. El adelanto para mí es que en lugar de estar viendo que si el anticristo es Trump o que si es su yerno o lo que sea, yo enfocarme en lo que prediqué en la mañana, que crea mi esposo, que crean mis hijos, que crean, que todo el mundo venga a la salvación, y eso es en lo que nos debemos ocupar. Lo explico con más detenimiento, pero es lo que diría. Sí, Edith. Oiga, anunciaba con lo que pregunta la hermana que el Señor dijo, sí, si no me equivoco, que iba a ser como en los tiempos de Noé. Así o sea es. que no va a haber una señal en específico que nosotros, solamente como dice usted, tenemos que estar preparados de que de verdad somos de Él que les y que nuestra familia, me imagino, ¿no? Sí. Pero, o sea, no va a haber una señal en especial. Yo puedo estar perdiendo mi tiempo viendo las noticias. ¿Qué dicen los alducines? Que Israel es el reloj profético. Ahí está todo el mundo viendo Israel. Ay, mira, ya mataron a este. Y está esperando que Israel nos diga cuándo va a venir el Señor. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver con la venida del Señor Israel. Nada. Y tengo mis razones y los he predicado. Pero el tema es, lo que sí nos debemos enfocar es que en todos los incrédulos que conocemos crean. ¿Sí? Adelante, hermana. Porque caeríamos en la misma situación de los testigos de Jehová, que estaban dando señales o fechas, por decirlo así, que viene siendo lo mismo, y al final pues no ocurrían y quedaron mal ellos. Entonces nosotros como pueblo de Dios no tenemos que dejarnos llevar por las señales, porque eso sería como decir un tiempo, dar una fecha. Sí, sí, es correcto, es apasionante esto. Sí, hermana. Bueno, a lo que dijo la hermana, nomás que soy muy desmemorizada, no me acuerdo mucho de los textos, pero hay alguno que dijo, Señor, dame la señal. Y él dijo, verdaderamente les digo que ni yo mismo sé, solo el Padre lo sabe. Entonces también hay otro donde dice, vendré como ladrón en la noche. ¿Sí? O sea, él no lo da, no da señales de ninguna clase, nada más hasta que el Padre lo decida. ¿Sí? Es mi comentario. O sea, esa es la parte clave, que el Señor dio un montón de señales de cómo sería la destrucción de Jerusalén, pero no de su segunda venida. Su segunda venida nadie lo sabe, ni los ángeles, solo el Padre. Sí, hermana. ¿Me consiguen agua, por favor? Bueno. Sí, adelante. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué traen ahí atrás? Gracias. Sí. ¿Qué pacho? Bueno, oiga, hermano, estoy un poco perdida. ¿Está qué, perdón? Perdida. Venga, más seguido. Este No se tema crea. de Mateo, si yo lo había entendido mal, como que era para nosotros. Usted y toda una generación. No se sienta mal. Hasta yo. Así me lo enseñaron a mí como a usted. Entonces, cuando en aquel tiempo que vimos estos temas, cuando los sellos y los hicimos, los juntamos, que era Marcos, Mateo, no me acuerdo el otro. Entonces quiere decir que donde están en los sellos, ya pasó, o sea, fue ese tiempo. Ya llegaremos a eso. Usted está como Edith. Calmantes Montes. Ya llegaremos a eso. Pero sí, eso es las preguntas evidentes que van a surgir. Ahorita lo importante es que veamos que nos hable el texto. Que no sea que a mí se me ocurrió decirles que eso ya pasó. Ahí nos da a entender que ya pasó. Ahorita llegaremos, no hoy, pero sí vamos a llegar a eso, hermano. Tenga calma. Entonces ahí, por ejemplo, hermanos, por favor, es bien importante. Mas el que persevere hasta el fin, así como usted, a mí me decían, hermana, a mí me decían, el que persevere hasta el fin. Y la interpretación era, el que se guarde sin pecado hasta el fin, este será salvo. Porque de aquí entonces puedes perder la salvación, más o menos. No, el Señor está diciendo, el que persevere hasta el fin de ese sistema judío que se va a derrumbar, el que persevere hasta el fin será salvo de ese juicio que viene sobre Jerusalén. No está hablando de que serás salvo de la salvación de tu alma, porque ellos ya eran salvos. ¿Sí? Entonces, muchas cosas cambian. ¿Sale? Seguimos. Dice, vean esto.
Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, cuando veáis quiénes, ustedes mis discípulos, ustedes lo van a ver. Los dispensacionalistas andan con que nosotros vamos a ver en Jerusalén, cuando se levante el templo, otra abominación desoladora. No, eso ya pasó, porque hasta lo anunció el profeta Daniel, lo que estudiamos en el tema pasado. Vuelvo a poner Daniel 9:26, que es lo que estudiábamos. Vean cómo lo anunció Daniel. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Las 62 semanas, sin entrar en detalle, comenzaron con el ministerio de Jesús, con su bautismo, cuando fue ungido. ¿Lo recuerdan? Entonces dice, después de las 62 semanas, ya entradas las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Punto y coma. Como consecuencia de que se quite la vida al Mesías, dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Daniel anunció que como resultado de matar al Mesías, el juicio por matar al Mesías será la destrucción del santuario. Y la destrucción sería por parte del pueblo de un príncipe que ha de venir. Eso lo profetizó Daniel para los tiempos del Mesías. Ahora habla el Mesías. Vamos otra vez a Marcos 13. Ahora el Mesías lo cita y dice, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces Daniel anunció que primero moriría el Mesías y como resultado de su muerte vendrá la destrucción. Jesús aquí aún no muere y Jesús ya está anunciando, pues yo voy a morir. Ya después de que yo muera se cumplirá lo que anunció Daniel. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel puesta donde no debe estar, el que le entienda, fíjense bien, fíjense bien. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Para cuándo es esa indicación? Para el pasado, justo antes de la destrucción de Jerusalén. El Señor le está diciendo a sus discípulos, los que estén en Judea en ese momento que ya pasó, se salvarán huyendo a los montes. Les dejé una tarea hace 8 días. ¿A dónde huyeron? ¿Quién se acuerda? A Pella. Eso ya pasó. ¿Alguien levantó la mano? ¿Mana Rosa? ¿O quién? A ver. Adelante. Espero no irme hacia el monte, hermano. Ahorita estoy Dice que huyan a los montes, pues órale. Pues ahí van por mí, por favor. ¿Cómo puedo saber cómo lo interpretó? O sea, ¿qué Marcos se supone que escribió eso? Bueno, no se supone, lo escribió. Entonces, ¿cómo lo puedo yo entender cómo le llegó ese conocimiento en ese momento a Marcos? O sea, ¿qué hubo antes o no sé cómo hacer? No, es que ahí estaba Pedro. Pedro era uno de los que estaban oyendo al Señor. Marcos fue discípulo de Pedro. Pedro se lo contó. Ok. Esa es mi duda. ¿Quién fue el que le presentó y le dijo Acuérdese todo que eso? en Hechos dice que la iglesia se reunía en la casa de Juan Marcos. Es él. Pues yo no Él sabía. puso la casa, él era el anfitrión, ahí se reunía Muy la iglesia. Bien. Entonces dice, entonces los que estén en Judea en ese momento, en aquel tiempo, huyan a los montes. Ya vimos que huyeron a los montes de Perea en la ciudad de Pella. Bien, seguimos. El que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa, en el contexto de Judea, de ese lugar. O sea, no es en el fin del mundo, no es en la gran tribulación y que vamos a andar todos a corre y corre. Y si yo ando en mi azotea no tiene nada que ver. ¿Sí me explico? Y los que estén en Judea, pero hermano, ¿pero cómo lo vas a hacer si no va a estar en Judea? Pues viajaremos a Judea para luego salir corriendo a los montes. No tiene ningún sentido. Esto ya ocurrió y era para los que estaban en Judea. ¿Me expliqué? Bien, seguimos. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar su capa. El que esté en el campo ya está más cerca de las montañas. Vámonos. Es un sentido de urgencia. Entonces, pausa. Aquí en Lucas, vete a Lucas 21:20, hay un dato que solamente viene en Lucas. No viene ni en Mateo ni en Marcos. ¿Quién lo lee? ¿Quién lo lee? Pero cuando viereis
a Jerusalén, rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces el Señor se los dijo claramente. ¿Cómo sabrás? ¿Qué señal habrá que Jerusalén va a estar destruida? La vas a ver rodeada de ejércitos. Cuando veas a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Y vete al 21 y les dice lo mismo que en Marcos. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Es el mismo tema. Más que en Lucas habla, cuando veas a Jerusalén rodeada de ejército, vámonos. Eso ya pasó. Entonces pensar que esto es futuro me va a dislocar mi mente y mi cabecita. Por eso oigo tanta gente tan confundida viendo todo al futuro. Oye, pero ¿y el anticristo cómo nos va a atacar a nosotros? Ay, no sé. No, pero ¿qué no va a ser todo allá en Jerusalén? Allá va a ser. Allá ya fue. No allá va a ser. Ya fue. ¿Sí? Bien, regresemos a Marcos, donde nos quedamos en Marcos 13. Entonces dice, regrésate al que sigue. Al que sigue. Ahí ya lo habíamos leído. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. ¿Cuáles son aquellos días? Los días durante la destrucción del templo. No es otros días después. Hay las embarazadas en la gran tribulación. No, eso ya pasó. Recuerden las palabras de Jesús cuando iba saliendo cargando su cruz y se encuentran las mujeres llorando por él. ¿Qué les dijo el Señor a ellas? Pero ¿cómo les llamó primero? Mujeres de Jerusalén, no mujeres de Ciudad Juárez, mujeres de Jerusalén. No lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos. Jesús está diciendo, ustedes que están llorando, lloren, porque en un poco tiempo ustedes son las que van a estar llorando, pero por sus hijos. Por eso cuando dice, hay de las que estén en cinta, me espero hasta que les lea el libro de Josefo. Viene bien descriptivo qué pasó con las mujeres embarazadas. Terrible, terrible. Jesús no lo dijo, nada más dijo, hay de las que estén en cinta, hay de las que críen aquellos días. ¿Ok? Seguimos. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno. ¿Qué tiene que ver con el invierno de ellos? Siguiente. Porque aquellos días serán de tribulación. Ya fueron. Aquellos días previos a la destrucción del templo serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Esa tribulación ya pasó en Jerusalén. Y ahora acabo con el canto de Marino. ¿Qué hago con todas las películas que me han fabricado? ¿Qué hago con tantos libros que me están hablando de que el anticristo hará un pacto con Israel y que levantarán el templo y que se restaurarán los sacrificios y que luego va a cambiar de opinión y que luego se va a hacer adorar? Eso es una fantasía que no está respaldada por la Biblia. Regrésate a Daniel 9:27. Eso lo habíamos estudiado en su momento. Daniel 9:27. ¿Qué habíamos dicho desde el 26? Después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad del santuario. ¿Sí? 27. Y por otra semana, todos los que ya estudiaron, ya pasaron su examen de Daniel, a ver si todavía se acuerdan. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Toda la profecía de Daniel dijimos que era mesiánica. ¿Quién dice Daniel que confirmará el pacto con muchos? ¿Quién se acuerda? El Mesías. ¿Y qué dicen los tribulacionistas? Que el anticristo. O está hablando de Cristo o del anticristo, como que hay un poco de diferencia, ¿no? O sea, es muy arriesgado que yo diga que algo lo va a hacer Cristo si muchos dicen que es el anticristo. O que muchos digan que el anticristo y digan que es el Cristo. Alguien está gravemente equivocado aquí. Alguien está gravemente equivocado aquí si unos dicen que será el Cristo y otros el anticristo. ¿Sí me estoy explicando? Porque están hablando de dos interpretaciones distintas. Porque ahí cuando dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos, los dispensacionalistas dicen
que el anticristo confirmará el pacto con Israel. Pero lo que Daniel realmente dijo, Cristo confirmará el nuevo pacto con los suyos. Y luego dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Cristo, porque con su sacrificio en la cruz, único y suficiente, hizo cesar cualquier otro sacrificio, por el tiempo que todavía hubieron sacrificios en el templo ya no tiene ningún valor, porque ya el sacrificio de Cristo lo había sustituido. Pero los pretribulacionistas dicen que el anticristo a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio del Antiguo Testamento que estarían reviviendo los judíos en el futuro. O sea, dicho de otra manera, con Cristo murió el Antiguo Testamento. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, los futuristas dicen que en el templo futuro harán sacrificios como en el Antiguo Testamento. Es una aberración. ¿Sí me estoy explicando? Bien, ahora sí, regresemos a Marcos. Dice, porque aquellos días, ¿cuáles días? De los de la destrucción del templo, porque no va a ser nada más destruir una construcción. Muchos dicen, ¿a poco esa fue la gran tribulación? ¿A poco? Revisa, no fue nomás destruir un templo. Hubieron miles de crucificados, hubo canibalismo, hubo una destrucción total. Dice Josefo que ahí sí la sangre escurría como si fuera un río. De todo el matadero que hubo. Entonces dice el Señor, aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el tiempo de la creación que Dios creó hasta ese tiempo ni lo habrá. Cuando Cristo habla de una gran tribulación, está hablando de una gran tribulación que ya pasó. Esta clase se la di hace poco a una persona y dijo, ay hermano, qué alivio. Yo dije, sí, qué alivio. Dejémonos de cosas y vamos a evangelizar, ¿no? ¿No les parece buena idea? Dejar andar ya viendo películas fantasmagóricas y ponernos a traer a tu viejo aquí, a traer a tu cuñada y a tu suegra y a todos los que no han venido a Cristo. ¿No te parece más apasionante dedicar tu vida a hacer eso que estar esperando cuándo será la gran tribulación? Es bien astuto el chamuco, ¿eh? Sí, hermana. Micrófono, hermana Anita. Se me hace que la tarea no la voy a alcanzar a revisar. Sirve que la pulen. Ahorita les voy a dar un adelanto. Oiga, hermano, entonces, pues se suponía que ya terminamos lo que están haciendo de Daniel, pero aquí en el versículo de Daniel 9, 26 y 27 viene siendo como los textos que estamos viendo de Mateo, Marcos. Sí, sí. O sea, es la culminación de las Haz de semanas. cuenta que sí, las semanas se cumplen ahí, exactamente. Así es. O sea, el Señor Jesucristo ya está dando a detalle cómo se va a cumplir lo que anunció Daniel. Correcto. Seguimos. 20. Dice, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, ¿cuáles días? Los días de esa gran tribulación. Yo les dije que la revuelta judía, yo les dije, ustedes lo googlearon, la revuelta judía contra Roma, ¿en qué año comenzó? En la primavera del año 66. Y en Apocalipsis 11 dice que la ciudad será entregada a los gentiles 42 meses. Eso dice Apocalipsis 11, ustedes búsquenlo. ¿Cuántos son 42 meses en años? 3 años y medio. La revuelta judía empezó en la primavera del 66. Y Jerusalén cayó en el otoño del 70. ¿Cuánto tiempo es de la primavera del 66 al otoño del 70? 3 años y medio. 3 años y medio. O sea, esa tribulación ya ocurrió. Descansen. Pero levántense corriendo a evangelizar. ¿Ok? Entonces dice, si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Los acortó a 42 meses. Seguimos. Entonces si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, mirad, ahí está, no le creáis, eso sucedió. ¿Por qué? ¿Por qué sucedió? Porque los celotes que emprendieron la revuelta contra Roma, cuando vieron a Roma perseguirlos, bueno, déjenme hago una pausa. Había un general romano, Cestio Gallo, que fue el primero que asedió Jerusalén. Cuando Lucas dice, cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos,
los ejércitos romanos los dirigía Cestio Galo o Cestio Gallo. Dice Josefo que Cestio inexplicablemente se retiró. Cuando Cestio se retiró, los cristianos huyeron a Perea, aprovecharon ese momento. Y cuando Cestio huye, los romanos dicen, yes, y van a los romanos, los judíos, y se dedican a perseguir judíos a romanos, porque los romanos eran un batallón pequeño. Y cuando persiguen judíos a romanos, logran matar a muchos romanos. Y los romanos huyen. Y los judíos creen que Dios les ha dado una gran victoria, como en los días de los reyes. Y cuando se deja venir ahora sí Tito con todos los ejércitos, empiezan a clamar a Dios. Y empiezan muchos a decir, así dice el Señor, Dios nos librará de esta bola de impíos. Vieron falsos profetas que dijeron que vendría una salvación, cuando el Mesías ya había anunciado la destrucción. Entonces por eso dice, entonces si algunos dijeren, mirad aquí está el Cristo, mirad aquí está el Cristo, era, mírenlo, aquí viene el que nos va a salvar de los romanos. Esa era la expectativa. Miren, Él es el que nos va a salvar. Ese era el, mirad aquí está el Cristo, o mirad ahí está. No le creáis, no creas, porque no va a haber auxilio para los judíos. No va a haber auxilio. ¿Seguimos? Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios. No ha acabado el texto, mijo. ¿Me creíste que leo muy rápido? Todavía no, ahí está. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Esos por los cuales el Señor acortó los tiempos. O sea, muchos escogidos que el Señor los iba a salvar estarían en riesgo de ser engañados por estos falsos cristos, de que se queden en Jerusalén. Cambia todo. O sea, no se vayan de Jerusalén, no se vayan, el Señor nos va a salvar. Pero Cristo, ¿qué les dijo que hicieran? Huyan. ¿Ok? Seguimos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho antes. ¿Seguimos? Pero en aquellos días, después de aquella, esta es la tarea, y les voy a dar un adelanto para que pulan. La tarea de Angie la vi, la de la hermana la vi, están bien, pero vamos a pulirlas. Ya, dice el Señor, pero en aquellos días, ¿cuáles son aquellos días? La destrucción de Jerusalén. Después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Pregunta de examen. Contéstenme conforme al texto. ¿Qué dice el texto? El Señor, cuando habla de el sol y la luna, ¿está hablando del pasado o del futuro? El futuro de Él. Del futuro de Él. ¿El futuro de quién? ¿De ellos o de nosotros? De ellos. En aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. El Señor está diciendo, cualquier cosa que eso signifique, ocurrirá en aquellos mismos días. Y en sus Biblias, en ese versículo, ¿hay alguna referencia al Antiguo Testamento? Allí en Marcos 13:24, ¿hay alguna referencia al Antiguo Testamento? ¿Cuál será? Lo que quiero que revisen en Isaías 13:10, y algunos ya vi que ya lo hicieron, Isaías profetiza en su época la destrucción de Babilonia. Babilonia fue exterminada mucho antes que Jerusalén. Estamos hablando del pasado. Y vean lo que dice Isaías sobre la destrucción de Babilonia. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz. El sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Lo que realmente ocurrió de esa profecía es que Babilonia quedó en ruinas. En destrucción total. Total. Si alguien ahorita va a la antigua Babilonia, son pedregales para los puros arqueólogos que andan ahí buscando a los dioses antiguos. ¿Sí? Babilonia quedó en nada.
Y su destrucción fue tan contundente que revisen el lenguaje profético. Lenguaje profético. ¿Cuál es el lenguaje profético sobre la destrucción de una gran potencia? Díganme ustedes, ¿cómo anuncia el profeta una destrucción tan colosal? ¿Qué lenguaje usa? ¿Entienden lo que les trato de decir? ¿Es que el sol se oscurecerá al nacer eso? ¿Es lo que pregunta? Sí, es lo que le pregunto. Dice que cuando Babilonia caiga, que ya cayó, el sol se iba a oscurecer al nacer y la luna no dará su resplandor. Lenguaje profético, ¿qué? Es lenguaje simbólico, lenguaje figurado. Cuando Babilonia cayó, no ocurrió literalmente eso con el sol y con la luna. Fue la manera profética de describir que la gloria de Babilonia sería nada. Si dice las estrellas, el sol, todo lo glorioso de esa potencia se arruinaría por completo. O sea, el sol no se oscureció, ni la luna se oscureció cuando cayó Babilonia. Cayó Babilonia con toda su gloria. Entonces, Isaías es un libro profético y los profetas usaban muchas figuras simbólicas. Apocalipsis también. Y nuestro Señor Jesucristo es el profeta de profetas. Y regrésate a Marcos. Y Jesús dice algo que como Babilonia ya sucedió. Babilonia ya quedó en ruinas. Jerusalén también ya quedó en ruinas. Y el Señor dice, en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. El Señor está reproduciendo el mismo lenguaje profético del profeta Isaías. ¿Lo notan? Sí, hermana Gaby. Entonces nosotros nos vamos con la finta por el subtítulo. Exactamente. La venida del Hijo del Hombre. Así Y ya hacemos como una transición. Ya lo que estuvo hablando de la destrucción del templo lo dejamos atrás y ya ahora hablamos por lo que dice el... Exacto, así es. El subtítulo te va guiando a donde tú crees que es. Pero fíjense cómo el Señor repitió exactamente lo que dijo Isaías sobre Babilonia. Ahora el Señor lo dice sobre Jerusalén. Lenguaje profético. Sí, hermana. Ahí, ¿se acuerda que en clases pasadas habló acerca de que la gloria del Señor ya salió de ahí? Ajá, ya. sí. ¿Eso significará eso también que ya, Sí, o sea, sí, ya sí. como el Señor les confió la palabra, o sea, Sí. ya, órale, pues vámonos. Es correcto. O sea, el Señor va al monte de los olivos, como la gloria del Señor se fue al monte de los olivos en los días de Ezequiel. Y la gloria de Jerusalén fue reducida a nada. Por eso usa ese lenguaje profético. Por eso dice, o sea, para que no piensen que yo estoy desvariando, ahí dice, en aquellos días, no al futuro, no está hablando de su segunda venida, en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Por supuesto que yo voy a batallar si no tengo la referencia de Isaías, pero afortunadamente Isaías me dice, Babilonia será destruida, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, pero eso fue simbólico porque lo que quiso decir es que toda la gloria de Babilonia se redujo a nada. Recuerden que los discípulos le dijeron al Señor, Señor, mira qué construcciones, mira qué templos. ¿De qué hablaban? De la gloria del templo. Y el Señor termina diciendo, la gloria del templo será tan destruida que proféticamente hablando, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Hermano, Sí. hasta ahorita, bueno, ya me ha caído más o menos el 20, pero ahorita ya más firme de que cuando empezó a hablar de los judíos y de todo eso, yo venía con la enseñanza de que los judíos hay que bendecirlos porque si no nos van a maldecir y todo eso. Entonces empecé con un poco de miedo, ¿verdad? Pero ya poco a poco fui viendo. Entonces ahorita que estamos viendo que la gloria salió desde entonces, desde ese momento, entiendo de que ya no era un pueblo especial para el Señor, sino de que todos aquellos que creemos en Él
formamos ese pueblo ya. Si los judíos de hoy levantan un templo, va a ser una construcción sin ningún valor para Dios. Porque desde los días del Señor, que abandonó el templo y se fue al Monte de los Olivos, ya no hay gloria alguna en lo que tenga que ver con sacrificios del Antiguo Testamento. Ya la agarraste, muy bien. ¿Dónde está la gloria? La gloria está en el Señor que está en el cielo sentado a la diestra de la majestad. Su gloria está en la tierra porque nosotros somos el templo de su Espíritu Santo. Y la gloria está en la iglesia, que es el pueblo de Dios. Y no solo eso, nosotros somos la nueva Jerusalén de Apocalipsis. O sea, cualquier otra Jerusalén ya no tiene valor alguno. Por más que el mismo Donald Trump le dé valor y le meta millones de dólares al año, no tiene valor alguno. Nosotros somos la nueva Jerusalén. ¿Les trae eso algún alivio? ¿Sí? Bien. Hermanos, la tarea la vamos a revisar la próxima semana, pero yo creo que se los dejé sin advertirles nada. Nomás dije, chéquense Isaías. Pero ahorita como ya lo pusimos ahí, ya saben de qué se trata. Entonces, averígüenlo desde el punto de vista del lenguaje profético. Porque no nada más era Isaías 13, ¿verdad? También era Ezequiel, también era Joel. Tienen para buscarle y empápense del lenguaje simbólico de los profetas en este caso. ¿De acuerdo? Les iba a decir algo más. Se los espero el sábado. No, algo más les iba a decir de este tema. Pero bueno, yo creo que ahí le paramos ya para que lo digieran y lo asimilen. ¿Cómo se sienten? Sí, hermano. Sí. O sea, miren, la tarea háganla así otra vez. En este pasaje de Marcos 13:24 y en su equivalente de Mateo y en su equivalente de Lucas vienen las referencias a Isaías 13, a Isaías 19. Busquen en esos pasajes y vayan y estudien las citas que vienen referenciadas ahí. Y eso es en lo que la tarea de, mira Angie, préstame tu cuaderno. La tarea de Angie está concisa, pero es de lo que hablábamos. Miren, lo voy a leer rapidísimo. Digo porque ya la había visto. Mire, dice aquí, ¿qué quiso decir Jesús? Dice, este versículo es parte del discurso profético de que Jesús dio en el Monte de los Olivos, cuando los discípulos le preguntaron sobre el fin de los tiempos. Interpretación simbólica, así le puso. La luna sin brillo significa pérdida de estabilidad. El sol que se oscurece significa tiempos de juicio o de crisis. Las estrellas cayendo significa la caída de líderes o poderes. Las potencias conmovidas serían cambios grandes en el orden del mundo. Trae más Angie, pero esto es lo que quería leerles. Entonces, en realidad hay que entender el lenguaje, gracias, el lenguaje profético que, repito, Jesús no se lo inventó. Jesús se trajo del Antiguo Testamento las palabras proféticas de Isaías, que Isaías se las aplicó ¿a quién? A Babilonia. A Babilonia. Y el Señor se las aplicará ahora a Jerusalén. ¿Vale? ¿Cómo se sienten? ¿Sí van a poder dormir? Gloria a Dios. No los veo muy convencidos. Muy bien, hermanos, gracias. Le dejo el lugar a mi hermana Gaby. Y de mi parte, Dios los bendiga a todos. Gracias, Señor, te damos porque nos permite nuevamente repasar esta palabra, Señor, encubierta de nuestros ojos, Señor, con creencias equivocadas que nos desviaban, Señor, al punto que tú quieres que nosotros conozcamos, Padre. Gracias porque en medio de esto hay un alivio, Señor, de poder saber que esas cosas ya pasaron, pero cosas, Señor, vienen por delante. Es menester, Señor, que nosotros hablemos de la palabra y que más gente sea convertida, Señor, a través de lo que tú tienes ahí escrito, Señor. Bendice la escuela dominical, Señor. Bendice a mis hermanos que están, Señor, prestos a escuchar de tu palabra, los que no se pudieron quedar en esta hora, Señor. Sigue bendiciendo la vida de nuestro pastor para que nos siga ayudando, Señor, a través de los conceptos que son equivocados o que no entendemos, Padre Celestial. Guíanos, Señor, a toda verdad, a toda justicia. Llévanos con grande bendición hasta nuestros hogares, Señor, y si lo podemos estar repasando, Señor, eso es bueno para que podamos entenderlo bien, Señor. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos.